déjenme dar las gracias a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Osuna por su presencia, a doña Pilar Díez. Y a continuación vamos a presentar a don Francisco Ledesma. Don Francisco Ledesma es Paco, es archivero municipal de Osuna, autor de Las murallas de Osuna y editor de un trabajo extraordinario que se titula Del arca de 3 llaves al fichero digital, 500 años del archivo de Osuna, que vio la luz hace 2 años aproximadamente. Es autor de estudios como El Gran Duque de Osuna y su Marina, Jornadas contra turcos y venecianos, 1602-1624, y participa también en la ciudad recreada Osuna en la obra de Antonio García de Córdoba. Es colaborador de la Fundación de la Asociación de Amigos del Museo de Osuna, Fundación Amigos de los Museos, y también es miembro del Grupo de Investigación Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, un grupo de investigación titulado Andalucía y América Latina, el impacto de la carrera de Indias sobre las redes sociales y las actividades económicas regionales, coordinador del Practicum del Máster Universitario de Estudios Avanzados de Historia Moderna, Monarquía de España, siglos XVI y XVIII, de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Pablo Fernández Albaladejo. Y desde que empecé mi licenciatura, lo he conocido siempre en este tipo de eventos y fundamentalmente en las jornadas de patrimonio que se celebran en Casa de la Provincia junto a nuestro amigo Pepe Reina y también junto a nuestro amigo Juan Diego, y que ha sido siempre un placer escucharlo y como seguramente hoy va a volverlo a hacer. Muchísimas gracias por su presencia y vamos a disfrutar de su magisterio. Muchas gracias. Acaban de ver lo que vale la amistad, ¿no? Muy interesante. En principio quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho a venir a esta jornada. Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Araal la gentileza por acordarse de mí para esta intervención, ¿no? Supongo que alguna gente o mucha gente se estará preguntando qué hace el archivero de Osuna en Araal. Yo también me hago la misma pregunta. Cuando José María me comentó y Manolo García me comentó la posibilidad de venir aquí e intervenir en esta jornada, lo primero que hice fue ir a la referencia bibliográfica, a la historiografía que sobre Araal podía haber. Además, Juan Diego es probablemente el culpable de que ahora mismo sea fácil localizar lo que está publicado sobre todos los pueblos de esta comarca. Tiene un trabajo magnífico en uno de los encuentros de investigadores locales de la provincia de Sevilla. Y lo primero que llama la atención es la carencia de estudios sobre Araal, fundamentalmente en época moderna. Si vamos a estudios generales, solo se reflejan 2. Uno del año 70, me parece. Y hay una historia de Araal en formato de cómic. Y a partir de ahí no hay nada. Cero. Suena raro, sobre todo fundamentalmente porque en la tradición urbana que hay en Andalucía siempre ha dado como consecuencia un mayor número de publicaciones. Esa tradición urbana de antiguo, de época clásica, se reflejaba siempre en literatura sobre la ciudad. Bueno, aquí no aparece. Ya empezamos a tener un primer momento en que ya vamos teniendo algo extraño, sorprendente, que aparece vinculado a la historia de la idea de Araal, ¿no? Pero es que hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Araal se encuentra estratégicamente situado en el camino de Sevilla a Málaga y Granada. Está muy bien situado. Y sin embargo, en la literatura de viajeros del siglo XIX, XVIII, XIX, tampoco hay menciones a la población de Araal. Solo he localizado una en el Mercadal, que si me lo permiten. Se trata de una obra de Juan Francisco Peirón, de 1772-73,
en la que narra como desplazándose viene desde Antequera, pasa por Osuna, atraviesa Aral y se detiene a comer, pasa por la Puebla y se detiene a comer aquí en Aral. Y dice textualmente que le parece un pueblo pequeño, bastante bien construido. El resto del párrafo se dedica a contar cómo en la misma puerta de la fonda donde está almorzando acaban matando a un hombre a navajas. Y él dice como en los lugares de los árabes, ¿no? Y esa es la única referencia que he localizado en ese compendio de literatura de viajes que aparece en el García Mistral. No hay tampoco las alabanzas, los laudes, que tan populares son desde el siglo XVI al XVIII, las alabanzas de la ciudad. No hay tampoco la prolija literatura de los cronistas oficiales, que tampoco aparece aquí. O sea, aquí no existe el memorial aralense, que probablemente existe en todas partes. El memorial ostipense, el memorial usonense. Nada de eso tampoco se recoge en ni siquiera, a pesar de haber tenido personajes que probablemente se interesaron mucho por la historia, que como era el caso del párroco Patricio Gutiérrez Bravo. Precisamente Gutiérrez Bravo fue el que transcribió el libro de García de Córdoba y tenía una copia manuscrita personal, ¿no? Pero es que este hombre se dedicó a algo que era normal también en aquella época, que era la anticuaria, sí, a los temas antiguos. Y tenía mucha fama entre los que se dedicaban a la antigüedad en aquel momento. Hay, si consultáis la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, veréis las aportaciones de Patricio Gutiérrez Bravo en su correspondencia con los eruditos de ese momento. Pero bueno, tampoco existe gran referencia a esa edad antigua, a esos momentos que tan dados eran todo el mundo a buscar. O sea, el mito de lo clásico, el mito de la antigüedad, los romanos como un valor, como algo que daba prestancia, ¿no? Es más sorprendente aún si partimos de la base de que Aral no se constituye como pueblo emancipado de la tutela de Morón hasta mitad del siglo XVI. Lo que hubiera dado una oportunidad magnífica de hacer todo eso. Incluso de haber creado un vínculo, siquiera fuera inventado, como en la mayoría de los casos, siquiera fuera inventado con la antigüedad, que era algo frecuente en todos los pueblos. Por poner un ejemplo cercano a mí, Osuna acaba siendo una fundación de un sobrino de Hércules. Yo supongo que ni Hércules pasó, ni el sobrino estuvo, ni siquiera si tuvo sobrino. Pero daba igual, porque en el fondo lo interesante era que se vinculaba lo actual, estamos hablando de la crónica de Alfonso X, con el pasado mítico clásico, que era lo que le daba valor y peso a la ciudad. Bien, pues tampoco eso aparece aquí, cuando probablemente las circunstancias demandaban que eso fuera así. De lo moderno, de la carencia moderna, no me cabe más explicación que la pérdida documental habida en Aral. Cuando consultas el cuadro de clasificación del archivo, pues lo que tú observas ahí es que la documentación arranca del último tercio del siglo XIX y que el resto hay un vacío espantoso de documentación. Es más, incluso si lo abordáramos desde la óptica de otros archivos, a ver qué pueden prestar a la información de Aral, el resultado es igualmente lamentable. Es decir, en el archivo de Osuna, en los siglos modernos, del XVI al XVIII, hay una sola referencia a Aral en la documentación. El resto es que hay un vecino de Aral que pasa por allí por lo que sea, o alguien que procede de Aral por lo que sea, pero son tangenciales y las referencias. La única mención que hay tiene que ver con un privilegio que se le otorga a quien tenga escopeta. Estamos hablando de 1520, estamos hablando del momento comunero en España. Los condes de Ureña, básicamente Pedro Girón, el hijo del segundo conde, encabeza la rebelión militarmente y al conde le interesa que existan escopeteros en el entorno.
Por lo tanto, va a beneficiarlo desde el punto de vista de los impuestos con respecto al resto de la población. Y lo que hace en el caso de Aral es exonerarlo del pago de unas gallinas que tenían que pagar anualmente por cada Pascua, es decir, tres gallinas al año, no tener huéspedes, unas cosas leves, pero que incitan, promueven el que existan gente con escopetas dentro, fundamentalmente para nutrir las fuerzas que Pedro Girón va a reclamar para esa contienda comunera. Ya está, se acabó. En 3 siglos, esa es la única referencia. Lamento tener que hablar de estas cosas, de verdad, porque vamos a hablar de archivos y yo sé, hablar de papeles es bastante farragoso. Voy a pedir disculpas previamente porque nos vamos a meter en un jardín que seguramente no será tan agradable como el tema de ganados que acaba de tocar María Antonia Carmona y esas penas y esas ordenanzas, que es mucho más interesante. Sé pero bueno, es lo que hay, es lo que toca y no hay más remedio que ir por ahí, ¿no? ¿Cómo se podría cubrir ese vacío documental que hay? Realmente no hay ninguna forma de sustituir lo que se ha perdido, pero sí que hay maneras de acercarse a la ciudad, siquiera sea lateralmente, no en profundidad. Probablemente no llegaremos nunca, a menos de que ocurra un milagro, a disponer de una información suficientemente detallada como para reconstruir esos 3 siglos modernos en la historia de Aral. Pero sí que nos podemos acercar de alguna forma a qué pasó, qué era la ciudad y algunas características, algunos modelos generales que pudiera tener. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución evidentemente está en otras instituciones que tuvieron que ver con el municipio de Aral y que permiten, de alguna forma, ese acercamiento. Aral forma parte, como ayer explicó sobradamente el profesor Atienza, de un conjunto de señorías que conforman el Estado andaluz de los Telles Girón. El esquema archivístico de la Casa de Osuna era bastante simple, a la vez que complejo en cuanto al funcionamiento. Tenía 3 sedes diferentes. Había una sede central del archivo en Madrid, a partir de la huida de la nobleza a la corte, y existían 2 sedes archivísticas en cada una de las cabeceras del Estado. Una en Peñafiel, que era del Estado castellano, y otra en Osuna como cabecera del Estado andaluz. Pero incluso en estas circunstancias seguimos teniendo un problema fundamental, porque al igual que se perdió la documentación de Aral, también casi por completo desapareció la documentación de ese archivo local, de ese archivo del Estado andaluz que existía en Osuna. Lo que voy a contar casi da vergüenza, pero es real, es lo que ocurrió. En la debacle de la casa a finales del siglo XIX, con Mariano, el 12º duque de Osuna, que pidió un empréstito fantástico de 40 millones de pesetas de las de entonces, que era probablemente la mayor fortuna que había en este país. El hombre fue capaz de pedirla, fue capaz de gastarla y fue incapaz de devolverla. Con lo cual, al final, pues todos los acreedores entraron a saco en todos los bienes, en todas las propiedades, incluidos los papeles del archivo. El destino de esos papeles, que por cierto no gustaron mucho, ahora contaré por qué, fue servir de envoltorio de pescado y para hacer cohetes. Es decir, se ponían el palito y se envolvía pescado. No se quería para envolver pescado porque la tinta era muy fuerte y al final impregnaba al pescado, que estaba mojado y era de poca calidad. Se vendió al peso, salvo unos pequeños trozos que permanecieron en manos de gente que estaba cercana a la administración de la casa o gente que, después de apropiarse del peso que le tocara, decidió que aquello podía guardarse y no tirarse. Como resultado de aquello, hay una masa documental en manos privadas en Osuna, es lo que se llama el archivo de Manuel Luis Romero,
Ahora veremos algunos ejemplos más tarde de cosas que tiene este hombre en su poder. Bueno, este hombre ya no. Manuel Ruiz Romero era el abuelo del actual Manolo Cruz, que es el que tiene esa documentación en su casa. Y de esa fuente bebió Rodríguez Marín. Es inevitable hablar de Rodríguez Marín cada vez que hablamos de documentos de cualquier sitio de Andalucía. Y es inevitable hablar de una actitud depredadora. Lo que hacían los eruditos del siglo XIX y parte del siglo XX, en un mundo en que los archivos no estaban considerados como patrimonio, sino como papeles, un montón de papeles, literalmente así, pues era recogerlos, almacenarlos, copiarlos, transcribirlos y quedárselo. Era muy diligente en pedir, él tenía una facilidad absoluta para hacer una petición y era absolutamente ineficaz, ineficiente para la devolución, con lo cual iba almacenando cada vez más en su biblioteca pues una buena cantidad de papeles, como ahora podremos observar. Y bueno, queda siempre también lo que es el corpus que conforma hoy la sección Osuna del Archivo Histórico Nacional. Muy bien conservada, bien estudiada, bien clasificada, descrita, hoy además colgada en la red, una buena parte, pero que también tiene carencias. Carencias que ahora veremos un poco más adelante cuando veamos el discurso de la documentación. Veremos por qué digo eso, de que tiene unos efectos limitados a la hora de la información que sería deseable existiese para Aral. Bien, pues de ahí es donde únicamente podemos intentar recomponer cosas. Voy a contaros algo que también me llamó mucho la atención. Es que incluso en la historia universitaria de Osuna, que también tiene 3 siglos, solo aparece un señor de Aral. Uno solo. No hay más. Y hay que considerar que dentro de las constituciones de esa universidad se reservaban plazas de colegial para cada uno de los lugares de los estados de la Casa de Osuna, tanto del de castellano como del andaluz. Y esa colegiatura significaba poder estudiar libre de gasto. Residían allí, recibían comida, zapatos. Bueno, la comida no vamos a exagerar, desde luego no era de un 5 estrellas, pero bueno, al menos permitía que algo que era muy costoso fuera abordable por gente de y ni siquiera así, no aparece nadie, ningún colegial de la Villa de Aral. No aparece, por tanto, tampoco nadie dentro de esos cargos directivos, rectores de la universidad, y sí es el caso de Morón y el caso de la Puebla, por ejemplo. Olvera, Archidona, tienen participación en esa institución, y no es el caso de Aral. Bien. Esa documentación que tenía Rodríguez Marín en Madrid, al final acabó parando en el Archivo Municipal de Osuna. El proceso lo he contado en más de una ocasión, pero algo hay que decir, a pesar de que está ya por escrito y yo creo que está hasta manido, ¿no? Pero Rodríguez Marín se dedicó durante toda su vida a intentar elaborar las bases reales de los personajes del mundo de ficción de la literatura del siglo de oro español. Fundamentalmente, después de un primer momento en el que le interesa a Quevedo, después de ese primer periodo, se centra en la figura de Cervantes por influencia probablemente de Marcelino Menéndez y Pelayo, que es el mentor de la figura intelectual de Francisco Rodríguez Marín. A partir de ahí, como la mayoría de los eruditos de finales del XIX y del XX, empieza una caza absoluta de personajes que existían en ese mundo ficticio y cuál era el correlato real, el inspirador de esa serie, ¿no? Claro, para eso se tenía que empapar absolutamente de vida cotidiana, normal, relacional de los pueblos por donde, en teoría, había pasado Cervantes y del cual podía haber tomado, podía haber recogido, pues esas características del personaje. Y por una coincidencia, alguien buscaba a Francisco Márquez Villanueva, que ya está jubilado, pero era profesor en Harvard,
estaba detrás de uno de esos personajes, que era el Cardenio de la obra del Quijote, ¿no? Y este hombre estaba loco intentando localizar un documento que citaba Rodríguez Marín, que era las pruebas reprobadas de Juan de Cárdenas. La similitud le hacía sospechar que ese Cardenio derivaba de la actuación de ese Juan de Cárdenas, que además tenía unos orígenes judíos que no podía negar y que, en fin, no había manera de cogerlo, ni siquiera con los moldes que existían en aquella época, en la que el dinero podía con todo. Bien, pues el hombre escribió al ayuntamiento diciendo que tenía interés en visitar el archivo universitario y localizar esas pruebas reprobadas de Juan de Cárdenas. Yo le contesté en un primer momento bueno, que era un poco arriesgado venir desde Nueva York para intentar localizar ese documento, porque yo creía que lo que había citado Rodríguez Marín no aparecería nunca. Pero el hombre insistió y al final vino. Vino y estuvimos revisando todos los expedientes, al final no aparecía este Juan de Cárdenas por ninguna parte. Y se me ocurrió comentarle algo que era un mito en Osuna. En Osuna se hablaba, pero de una forma mítica, del cajón de papeles de Rodríguez Marín. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que eso estaba en el consejo. Era una voz, era como una leyenda, el cajón de papeles. El hombre, que tenía tiempo y probablemente no tenía mejores cosas que hacer, se fue a Madrid, estuvo en el consejo, y al poco tiempo me envió una carta en el reverso de una fotocopia, en el que me decía: tienes que venir a Madrid porque ahí no te puedes hacer una idea. La fotocopia era la carátula, la portadilla de las pruebas reprobadas de Juan de Cárdenas, y estaban efectivamente en ese cajón de Rodríguez Marín en el consejo. El cajón resultó ser 3 armarios que ocupaban toda una pared en el sótano de la Biblioteca General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la biblioteca de la calle Serrano. Y después de 1000 avatares, porque hubo que hacer un proyecto, se fichó documentación, un par de veranos de idas y vueltas, discusiones de carácter político con las autoridades del Consejo, por fin, milagrosamente, en el año 92, el Consejo accedió a devolver la documentación al archivo municipal. Y a partir de ahí, ese fondo se integra en el archivo como documentos procedentes del archivo de Rodríguez Marín. Y eso es lo que vais a ver a continuación. Las características de este fondo son las propias, las que uno puede esperar de esta situación. Es decir, lo que hay allí es una masa informe, incoherente, dispersa, de documentación propia, primero, de los gustos intelectuales de Rodríguez Marín, que eran muy amplios. Segundo, de que cuando se rescataron los documentos de ese archivo local, no fue de forma selectiva, es decir, no se llevaron pesos de papeles, paquetes de papeles, pero no se seleccionó el material que se iba a llevar. Bien, pues lo que puede servir, en este caso, esa sección del archivo de Osuna para rehacer de alguna forma, o tener una idea de lo que hay en Aral, se puede entender que hay un par de series. Series es muy complicado decir, porque no tienen continuidad, por lo tanto es muy difícil hablar de series. Pero bueno, sí hay 2 tipos de documentos que podíamos utilizar. No puedo evitarlo desde que leí el libro de Manuel Campo Vidal, eso del por qué los españoles comunicamos tan mal. Cada vez que pongo un PowerPoint me acuerdo de que el segundo capítulo es el PowerPoint o la muerte de la oratoria. Yo lo lamento mucho, pero tenemos ahí un PowerPoint precisamente para eso, ¿no? Es inevitable, se me viene a la cabeza cada vez que... Bien. Parte de esa documentación informa sobre cuestiones económicas. Lo que tenéis ahí en este PowerPoint, al que desde que leí eso no le pongo casi nunca una leyenda, por evitar que me digan algo. Lo que tenéis ahí es la portada del libro de Hacienda del Estado andaluz. Hombre, si se le puede llamar serie, empieza en 1618 y finaliza lo que hay que se conserva en 1624.
Previamente hay unas cuentas de los arrendadores de 1594 o por ahí, y esa es toda la documentación hacendística que queda. Ha servido de todas formas para una tesis doctoral de contabilidad, de historia de la contabilidad. Lo ha hecho Jesús Damián López Majón, que hoy por hoy es profesor de la Pablo Olavide, aunque en su momento, cuando lo estaba haciendo, lo era de la Escuela Universitaria de Oxford. Si le damos en sí. Bien. Y ahí tenéis una muestra de lo que se puede encontrar en ese tipo documental, ¿no? Tiene unas carpetillas que van diferenciando algunos lugares. Y si veis arriba, lo que aparece es Morón y Aral. Luego explicaremos por qué aparecen juntos siempre las dos villas, ¿no? Podrían haberlas puesto por orden alfabético, pero no. Y ese es el tipo de documento que se puede utilizar. Si veis, en el fondo es de historia de la contabilidad. Son cargos y datas, o sea, ingresos y gastos. ¿Qué se ingresaba y a dónde iba el dinero que se ingresaba en esa fecha? La letra es legible, aunque estamos en el siglo XVI, pero no utiliza la procesal encadenada, con lo cual nuestros ojos lo agradecen mucho. Y como veis, cargo y data son las que aparecen. Se trata de lo que producen los arrendamientos aquí en la Villa de Aral y los destinos que tenían las cantidades que se ingresaban en ese concepto, ¿no? Otro de los documentos, y esto sí que ya ni siquiera forma serie, porque solamente hay un par de legajos y además es absolutamente aleatoria la documentación, son lo que se llaman situados y salarios, que tenían que ver con la financiación de determinadas instituciones y obras pías que tenía la Casa de Osuna. En el caso de Aral, es curioso, las rentas de Aral venían a financiar los situados y salarios de la Colegiata de Osuna, y no sé qué rentas al final pagaban los situados de los curas de la parroquia de la Magdalena de aquí, que eran en principio 6, creo, y luego se quedaron en 5 porque repartieron uno de los beneficios para que pudieran sobrevivir los otros 5, ¿no? Luego hablaremos también de la iglesia de la Magdalena, que tiene algunas cosas interesantes y curiosas. Ese es uno de los grupos y tiene esas limitaciones que acabamos de decir. El siguiente grupo, y si este sí es más compacto, lo forma lo que se llaman las bolsas, que ya en su momento y en su día estudió el profesor Manolo García, pero solo para la época medieval, y no recogió lo que había para época moderna. Es decir, que todo lo que hay ahí sigue estando todavía inédito, aunque hoy, como veréis, es bastante accesible. Como podéis comprobar, vuelve a estar Aral junto a Morón y Cote, y además por ese orden: Morón, Cote y Aral. El sistema de bolsa es algo así como unos inventarios. Los inventarios son instrumentos de descripción que dicen en qué consisten los documentos que hay dentro. Y ahí se van recogiendo unos resúmenes amplios de documentación. Esa documentación al final paraba en Madrid, pero en cada uno de los estados se tenían estos inventarios porque servían, eran útiles. No podemos pensar en el archivo en época moderna con el criterio de patrimonio actual. Es decir, para ellos no eran documentos valiosos porque eran fuentes para el pasado. Eran documentos valiosos porque eran fuentes para preservar la hacienda actual, que es muy diferente. La preeminencia, el rango, los derechos, los privilegios que tenía la casa. Eran utilitarios absolutamente. Y veréis cómo a lo largo de algunos ejemplos vamos a ver que era así literalmente. Era para eso. Bien, pues las bolsas se organizan por los lugares tal como la casa se hizo con ellos, tal como la casa adquirió la potestad jurisdiccional sobre esos lugares. Por lo que va a aparecer la bolsa de Olvera sola, que es infinitamente menor en cantidad de documentos a la que tiene Morón y Aral, y Osuna va a aparecer en un tomo grueso junto a Puebla de Casalla, porque el acceso al señorío de esas dos villas fue simultáneo. Fue una permuta con la orden de Calatrava, y en el caso de Morón, Cote y Aral es una permuta con la orden de Alcántara.
Olvera y Vallehermoso estarán en otra, pero lo mismo va a ocurrir con todos los estados castellanos. ¿Cómo era además el esquema dentro de esa bolsa? El esquema era organizar el contenido de esos resúmenes amplios como si fueran legajos que a su vez tendrían números. Y eso por materias diferentes. Y además, lo que marca el orden es lo que ellos entendían que era importante. Empieza con los títulos de adquisición de las villas, las permutas que se hicieron, los privilegios que tuvieron, al fin llega a pleitos, por corregimientos, diezmos, y por fin, cuando ya tienen documentos que no saben qué hacer con ellos, materias inconexas que no tienen relación con el archivo y se meten en otro legajo y se enumeran igualmente cada uno de los que se hace referencia. En la bolsa 4, y veis ahí cómo se organiza luego dentro de esa bolsa la documentación. El legajo primero pues, hace referencia a las mercedes, escrituras de trueque, todo ese tipo de cosas, y cada vez que tienen un documento que es relacionado le ponen número 1, número 2 y así. Con lo cual, ellos tenían el sistema de legajo 1, que hacía referencia a esto, número 3, pues era un documento tal, ¿no? El legajo 2, que es el de los privilegios que se le conceden a la villa de Morón, Aral y de los vecinos. Fijaros bien cómo ya Cote desaparece ahí, porque Cote en ese momento es un castillo inhábil que está en la sierra, no tenía uso ya, evidentemente, esto se hace en el 18. El siguiente elemento son la relación con las fundaciones de iglesias, conventos, el patronazgo que tenían sobre determinadas instituciones, como era el caso de la iglesia de la Magdalena, y en las villas de Morón y Aral. En este punto, aquí, solo aparece la fundación de un pósito por parte de Pedro Girón, el tercer conde de Ureña, el que se llamó toda su vida duque de Medina Sidonia sin serlo, y funda un pósito con 500 fanegas de trigo para financiar mejoras en esa institución. Lo siguiente es la fundación del convento de los mínimos, y ya no existen más referencias a fundaciones en la villa de Aral. El siguiente, y este sí es voluminoso, es el legajo donde aparece el tema de los diezmos, la manera de diezmar en las villas de Morón y Aral. Porque aquí sí empezó algo que se hace referencia en el título que José María le dio amablemente a esta conferencia, que era el de la conflictividad. Yo sé que por ahí a él le gusta el tema de los conflictos. Porque aquí, además, no era ya solo el conflicto que existía entre señores y vasallos, y luego dentro de esos vasallos, los tipos diferentes de vasallos, de categoría, de calidad de esos vasallos, sino que aquí con la iglesia topamos y había enorme cantidad de conflictos, pleitos, acuerdos, concordias, concordatos con el arzobispado de Sevilla. Porque la casa tenía 2/3 del diezmo que se recogiera en Aral, iba a financiar lo que eran los gastos jurisdiccionales del señorío y rentas señoriales. La verdad es que ahí hay una literatura intensa, impresionante, amplia, para todo el que quiera trabajar el tema de diezmo en la zona de... El legajo 5 es otro de los caballos de batalla de cualquier villa, lugar de señorío en la España moderna. Estamos hablando del problema de los corregidores. Cuando ya hablaba Ignacio Tienza de las distintas instancias que había en la justicia, una de ellas era la del corregidor, que además era el encargado de sostener la justicia del rey, aunque esa justicia del rey la pagaba el señor y lo nombraba el señor, con lo cual era el enemigo en el concejo. Tenía, además de tareas judiciales, tenía competencias en materia de administración, presidía los concejos. Pero era el vehículo perfecto de las decisiones del señor. Por ese cargo relevante que tenía, no solo era el que ejercía la justicia, sino también el que presidía los consejos, con lo cual era, ese sí, la correa de transmisión de la voluntad del señor. Claro, el consejo tenía
todo el interés del mundo en que este hombre tuviera mientras menos competencias mejor, porque era la forma de zafarse de las imposiciones que podían venir por parte de los señores. Pues ahí también hay una enorme literatura que todo el que tenga interés en saber los conflictos puede verlo. El siguiente legajo tiene también relación con el anterior. El legajo de elecciones es la misma historia que los corregidores, pero solo que con los miembros electos de vecinos en el regimiento. Es decir, probablemente, digo probablemente porque no tengo seguridad, creo que no hay recogido en ninguna parte cómo era la composición del Consejo de Aral, pero supongo, por lo que hay en otros pleitos y en alguna documentación, que había 2 alcaldes ordinarios, después de ese primer momento que se dependía de Morón, cuando tiene un consejo independiente, habría 2 alcaldes ordinarios, creo que eran 3 regidores, 2 jurados, y con posterioridad a eso hubo un fiel ejecutor. Dentro, esos cargos al final prácticamente tuvieron casi las mismas competencias, exceptuando a los alcaldes ordinarios, que eran la primera instancia judicial. Habitualmente lo que veían eran pleitos civiles. A partir de ahí las causas penales iban directamente al corregidor, aunque también en determinados momentos ellos colaboraban con la justicia en las causas penales, ¿no? Los regidores se entendían en el regimiento, o sea, en la vida de la ciudad. Los jurados, en teoría, eran los representantes del pueblo y el fiel ejecutor era el que tenía que ver con los abastecimientos de la ciudad. Además de eso, el pueblo llano elegía, y elegía casi democráticamente, es decir, por parroquias, por los vecinos, los cabezas de familia, a un síndico personero que los representase. Bien, el síndico personero será siempre el caballo de batalla de los señores, con el concejo, con el corregidor, con el gobernador del estado, porque él será el que moverá habitualmente pleito ante lo que entendían que eran injusticias, tratos injustos, con respecto a los vecinos de la villa de Morón, de Aral, de Osuna, de Puebla, de cualquiera de los Estados Unidos. El capítulo siguiente es la conclusión lógica de lo anterior. Ahí están los pleitos que tanto los concejos como los particulares van a tratar con el señor. Y en este punto me interesa detenernos un segundo. Yo sé que esto es farragoso, pero yo lo lamento, los papeles son así, eso no tiene solución. Cuando uno hace un repaso de estos pleitos, ya que hablábamos de conflictividad, la conflictividad se refleja fielmente en los pleitos, pues me detuve un poco más a ver, ya había tratado cosas así en el caso de la Puebla de Cazalla o de Morón. Y la verdad es que es un tema interesante y es bonito. Bien, pues haciendo la relación, la lista de pleitos que había de Aral, yo comprobé que existían bastantes, pero que me faltaban con respecto a la lista de pleitos donde se vincula al concejo de Aral con el señor. Luego, si alguien tiene interés, le dejo los papelillos que hay aquí, no hay ningún problema. La Chancillería de Granada tiene hoy en Internet una base de datos de los pleitos. Entonces, cuando metes Aral y metes la fecha tope, aparecen 3 páginas. 40 y tantos pleitos que se recogen, no solo del Consejo, sino de vecinos, del Consejo con vecinos, del personero con los. Bien, lo que veis subrayados ahí, que he puesto en amarillo, son los que efectivamente el Consejo pleitea con el señor o con la Villa de Morón, que son más frecuentes con la Villa de Morón que con el señor. El problema es que luego, si metes Duque de Osuna en ese mismo buscador, aparecen pleitos también de Aral que no figuran en el anterior. Ahí he localizado como 3. El problema es que la mayoría de esos pleitos que aparecen ahí no están reflejados en la bolsa. Con lo cual, uno tiene que deducir necesariamente
que lo que conservaba el archivo de la casa era lo que le interesaba conservar a los señores. Es decir, algo tan obvio y tan evidente como que la documentación, el archivo, nunca es nada inocente. No se produce por un proceso natural de gestión que luego se almacena y se organiza y se guarda para su consulta y para su recuperación rápida. No. Lo que existía en este archivo era lo que a los señores les interesaba para la preservación de sus derechos. Y se eliminaba, como uno elimina la memoria que no le interesa, lo que podía perjudicar a esos derechos. Con lo cual, la relación que hay ahí, habitualmente, lo que siempre aparece es los pleitos que ganaban los señores y que luego obligaba a los concejos a determinadas cosas. Bien, dentro de la tónica general del Estado, Araal es el pueblo menos conflictivo, lo siento, menos conflictivo de todo el Estado andaluz. Y lo es probablemente por su propia generación, es decir, por cómo se genera esa emancipación. Cuando Araal viene a tener un concejo propio, ayer debatíamos si era 1552, 1554, ya por fin dimos con un poco la clave, es que hay un primer documento que firma Felipe II como príncipe. En 1552 hay un refrendo, en 1554, de Carlos y su madre. Con lo cual, la duda queda resuelta más o menos, ya son galgos o podencos y no tenemos más problemas. Bien, decíamos que ese acceso a ser un pueblo independiente, autónomo, hace, por las fechas, que ya hayan pasado parte de las situaciones conflictivas que se planteaban en otros lugares. Le hace Morón y Osuna. Mucho más que la Puebla, porque la Puebla es una creación de 1505, 1504, 1505, y el señor da una carta a Puebla en la que se guarda determinadas cuestiones para no tener conflicto. Pero en Morón tenía mucho, porque Morón tenía un régimen privilegiado en cuanto al nombramiento de oficios concejiles, y Osuna pues tenía una potente élite local que tampoco estaba muy interesada en que el duque al final fuera el gran beneficiado del boom económico que hay en Andalucía a comienzos del Renacimiento. Así que Araal va llegando tarde a esos periodos de conflicto, aunque hay algunos que son, y además son llamativos y curiosos, y no encuentro una explicación razonable de por qué. Ayer se comentaba que en 1633 el Ayuntamiento de Araal desiste de seguir tratando un pleito en la Chancillería de Granada para emanciparse del régimen señorial y ser villa de realengo. Y se dice que además es simultáneo con Morón. Tanto Morón lo hace un día antes justo que la villa de Araal. Y el tenor de los documentos es exactamente igual. La literalidad solo cambia en los nombres y en los lugares que se refieren. Pero el texto en sí, de cómo desisten de esos pleitos, es exactamente igual. Lo que no se dice es que en esa misma fecha también la Puebla de Cazalla y también Osuna desisten de un pleito similar. O sea, ¿qué hace? Y no encuentro una explicación. ¿Qué hace que 4 pueblos, y no sabemos qué ocurrió en Archidona y en Olvera, simultáneamente solicitasen al rey no ser pueblo de señorío? Sin más argumento que un deseo, porque se decía que era ficticio lo que decía el duque, y el duque decía que bueno, que yo no tengo que garantizar ni probar lo que es obvio y es de tiempo inmemorial. Bien, no encuentro una explicación razonable a esa simultaneidad. Sí la encuentro al momento en que se inicia. Es decir, el momento en que se inicia esos pleitos es en 1597. Y es el peor momento de la hacienda ducal. Hace pocos años que sus bienes están concursados, que tiene un administrador nombrado por el rey, y eso significa que va a haber una mayor presión en las rentas de los señoríos que conformaban el Estado andaluz, porque había que recaudar más para poder hacer frente a una deuda que era galopante. O sea, lo que había en ese momento de intereses casi superaba los ingresos de la casa, con lo cual era bastante complicada la situación. Sí entiendo por qué se produce, pero no entiendo por qué finaliza todo en la misma fecha cuando no ha cambiado básicamente la situación.
En fin, ahí hay retos que los investigadores más con más visión que yo, pues tienen por delante a la hora de mirar esa conflictividad. Otro caballo de batalla era ese que veis ahí, derecho fincal. En lo que sí tiene mucho más conflicto Aral que el resto de las villas del Estado es en los aprovechamientos. Es decir, sí hay enorme cantidad de pleitos por la explotación de dehesas. Y es además con la casa y es además con Morón. Morón no renunció nunca a que Aral estaba dentro de sus términos. Jamás. Nunca. Hasta el 18 siempre intentó, por cualquier medio, decir que el territorio de Aral formaba parte del término de Morón. Y yo entiendo que ahí la cuestión es puramente económica. Yo creo que las tierras de Aral son bastante ricas, evidentemente producirían mucho y todo el mundo ponía los ojos en este paraíso agrícola que sería muy interesante. De hecho, la explicación que tiene esa emancipación también viene por ahí. Es decir, lo que hay en esa emancipación es eliminar a Morón del control de la ciudad y pasar directamente a ser controlada por la casa porque rentaba, porque era muy rentable. Probablemente era muy rica en aquel momento y de hecho el crecimiento que tiene no tiene más explicación si no es eso. Bueno, ella al final, todo lo que no cabía en los anteriores, pues acaba entrando en eso de los papeles dispersos que no tienen relación con nada. No sé. Así que ahí los que tengan ganas de investigar tienen algo donde entretenerse, que además pueden complementar con otras fuentes, como hemos visto en la Chancillería de Granada, hay pleitos que no existen ahí, pero es que además, para colmo de males, si no era bastante la desgracia, en el archivo de protocolos de Osuna se recoge la serie de poderes que los señores hacían para esos pleitos. Y el problema es que aparecen una enorme cantidad de poderes para unos pleitos que no aparecen ni en la bolsa ni aparecen luego en el inventario de la Chancillería. Y vamos a poner algunos ejemplos. Hoy vamos a quitar lo de la querella que le ponen al gobernador del Estado porque eso era habitual y frecuente. Estamos hablando de 1592. Fijaros bien la fecha que hablamos, 1591, 1592, que es el momento del secuestro de los bienes. El primero es bueno, todos los poderes son del 19 de diciembre de 1591. Y todos para tratar pleito. Uno por el tema de la veintena, es decir, un impuesto que se hacía sobre la producción. Y las carnicerías de la Villa de Aral. Ese no aparece ni aquí en la bolsa, ni aparece tampoco en el inventario, en esa base de datos de la Chancillería de Granada. El siguiente es todavía más interesante, porque lo que pleitea la Villa de Aral, el personero de la Villa de Aral, con el duque, es por 300.000 maravedís que el concejo de la Villa de Aral le dio para ayuda para hacer una fortaleza. Y 6.500 ducados que había recibido de ciertos baldíos del término. Como veis, el uso de esos baldíos, de las tierras, era muy importante. Ese tampoco aparece en el inventario, en la base de datos de la Chancillería. Luego hay un problema de elección de oficios y otro sobre la capacidad de nombrar jueces de comisión que visite la Villa. Solo el de los oficios aparece en los dos sitios, tanto en la bolsa como en la Chancillería, entre otras cuestiones porque ganó el duque. Y se reservó la capacidad de elegir sobre una terna de 2 para cada cargo, mientras que lo que pedía Aral era que cada concejal saliente nombrase al siguiente y el duque solo pudiese sancionar esa elección. En este caso, como el beneficio estaba para la casa, sí aparece reflejado en él. Pero me gustaría volver sobre esos 300.000 maravedís para hacer una fortaleza, y hablamos del año 1591. Hombre, todos los pueblos que hay en esta zona tienen un castillo, tienen fortaleza, tienen muralla. Es algo que yo creo que es consustancial. Con los medievalistas no hay ni que decirlo. Todo viene de ese momento medieval en que la tierra en la que estamos era frontera y el signo distintivo pues eran las murallas. De hecho, buena parte de los escudos municipales que nos podamos tropezar
tiene un torreón defensivo señalando ese pasado fronterizo, guerrero. Pero a las alturas de 1591 ya los sistemas de defensa no eran una muralla defensiva fuerte, no sé qué. ¿Qué sentido tenía financiar una obra de ese porte? ¿Qué sentido tenía montar en Araal una fortaleza cuando ya hacía años que se estaban derribando el resto de las fortalezas que existían en toda lo que era la banda morisca, y solo se fortificaban las costas, que era el problema? Hombre, solo se me ocurre una explicación, y es lo que tiene que ver una fortaleza, una muralla, con la imagen de la ciudad. Creo que la única explicación posible es que el sentimiento de ciudad se tenía que ver reflejado en imagen, se tenía que ver, tenía que hacerse visible. Igual que los señores montan colegiatas y hacen conventos y resaltan con fachadas monumentales, la ciudad tenía que tener el aire ciudadano que le daba un componente esencial que lo diferenciaba del campo. La muralla indica dos partes muy distintas. El interior es ciudad y el exterior es el campo. Y es la frontera que divide un espacio de otro. Y es el orgullo ciudadano el que se integra dentro de eso y tiene como pendón, como imagen, como elemento, la muralla. No encuentro otra explicación a eso, aparte de que, bueno, era normal que el duque se quedase con los 300.000 maravedís y no hiciera nada, porque en aquella época todo lo que podía entrar en la caja iba directo a pago de intereses de deuda, con lo cual, en el fondo, lo que hizo fue defraudar la ilusión que podía tener un pueblo de conseguir esa imagen ciudadana, y aprovechó la coyuntura para tener 300.000 maravedís más, que no era una enorme cantidad, pero bueno, tampoco era despreciable, ¿no? Lo siguiente que estáis viendo ahí es el correlato de la bolsa con la documentación que hay en el Archivo Histórico Nacional. Método fácil para buscar los instrumentos del archivo. Esa es la clave. Lo que se buscaba era un sistema utilitario para localizar documentación para esos frecuentes pleitos que se sostenían con villas, con instituciones, con arzobispados, con conventos, con universidad, con cualquiera, ¿no? Y la organizaban de esa manera. Ahí veis cuál es la relación. La 4 es la que corresponde a la de Morón, Cote y Aral, que, como veis, repite exactamente la misma numeración que tenía la bolsa que existía en la cabecera del Estado andaluz. Como veis, cuando ya llegamos a la parte del Estado castellano y esas cosas, bueno, la letra varía, es distinta, es diferente, es menos suntuosa, es menos ceremonial que y ahí tenéis el ejemplo de esa misma bolsa, pero en el archivo de Toledo. Es decir, ahí es lo mismo, casi literal, la transcripción casi literal de la que existe ahora mismo en el archivo municipal. Solo que la letra indica que es más tardía la redacción que la que existe en los otros. Pero el sistema organizativo es exactamente el mismo que hemos visto. Y decía que en el tema de la Magdalena, pues podíamos indicar algunas cuestiones que sí que aparecen. Ese documento se ve mal porque es una fotocopia que pude conseguir del plano de la iglesia de la Magdalena, que está en poder de ese archivo de Manuel Luis Romero, actualmente Manuel Cruz. Si veis, no es exactamente la conformación que tiene actualmente, y eso Juan Luis Rabel lo sabe mejor que nadie, porque ha publicado una fantástica guía, donde además él rehace el plano actual. Ese no es el plano actual, pero sí que tiene referencias con la conformación de la parroquia de la Magdalena. Si veis, le falta un tramo, es decir, ahí hay 3 tramos y el actual tiene 4, y la cabecera es diferente. La cabecera es distinta en una y en otra. Y también lo es la firma. La firma que aparece abajo es la de Fernando Rosales. Las sospechas que tenía Berche, la que tenía Rabel, la que tenía pues probablemente de la banda, de la actuación de otros arquitectos
en la confección del plano, porque Cintora todavía sonaba, tenía ecos barrocos y aquí había un mundo muy neoclásico, pues era acertado. Era acertado porque parte de la conformación actual de la parroquia de la Magdalena se debe a las trazas modificadas, pero a las originales trazas que firma Fernando Rosato, que sí, que era más neoclásico que Lucas Cintora, que es el que firma la conformación actual de la cabecera de la iglesia de la Magdalena. Lo que indica también, por otra parte, la vinculación de la casa con este patronato en Aral, porque esa documentación no estaba en su poder, en la casa, en el archivo de la casa, por casualidad. Es decir, no es que tuviera mucho interés en saber cómo iban haciendo planos en todos los pueblos, sino que esto fue probablemente auspiciado por la propia familia a la hora de la construcción, y es tan así como que el retablo, bueno, la imagen esa que es de Marsal, el libramiento aparece en el archivo de la nobleza en Toledo, el libramiento por un retablo que hace para la iglesia de la Magdalena en 1800, creo que es la fecha. Con lo cual, el derecho de patronato también se convierte a veces en algo parecido al mecenazgo, aunque yo no soy muy partidario del uso de ese término porque es bastante traidor. El mecenazgo parece que es absolutamente desinteresado y no es verdad. Siempre hay una intencionalidad cada vez que una casa, cada vez que alguien hace algo, y no es absolutamente desinteresado. Es exactamente esa la imagen que aparece en el libramiento en mayo. Bien, yo creo que ya le he dado suficiente paliza. Yo le agradezco mucho que lo hayan sufrido en silencio y ya prometo que no vendré más a dar la lata y que confío en que, bueno, por lo menos haya servido para algo. Muchas gracias.